piernas, destrozar ánimos y saber de qué uno está hecho. Dite algo, porque nosotros íbamos a morir acá. No siempre planeta. Por el planeta, por el conjunto, por los euros. ¿Este es Casapalca? ¿Título cuál es? ¿No se ve todavía? ¿De acá no se ve? ¿Por el medio de eso? ¿De esa quebrada? Ya, ahí voy. Gracias.